Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés viendo esto. Dentro de la serie, la parte que hace Dios y la parte que hago yo, estamos ahora en el episodio 4. Hay una afirmación con la que empiezo. Soy esclavo de mi libertad. Parece contradictorio. Cuando visité Nueva York, como es lógico, fuimos a ver la Estatua de la Libertad. Esta estatua está sobre una isla que se llama la Isla de la Libertad. Fuimos en un barco. Yo estaba pues muy ilusionado al poder ver y tocar la famosa Estatua de la Libertad, incluso subir por ella, ¿no? Como se puede subir. Entonces no sabía que estaba en una isla y que esta isla se llamaba precisamente la Isla de la Libertad. Cuando uno desembarca, se encuentra con un cartel que dice que uno está en la Isla de la Libertad. Y caminando hacia la base de la estatua, había, recuerdo, muchos jardines muy bien cuidados, y en ellos había carteles, y en ellos esos carteles ponía prohibido pisar el césped o las flores o algo así. De inmediato me llamó la atención esa posible contradicción. Isla de la Libertad, prohibido. Esta perturbación instantánea al reaccionar viendo dos sentidos opuestos, libertad, prohibir, me hizo reflexionar una vez más en el verdadero sentido de la libertad. Porque todos estaremos de acuerdo en que la libertad no es libertinaje. Yo entiendo la libertad como un equilibrio entre el yo, Dios y los demás. Si ese equilibrio no existe, tampoco existe la verdadera libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera. Si las acciones están guiadas por el agradarse a uno mismo, en detrimento muchas veces de uno mismo, de los demás y por supuesto también de Dios, eso no es libertad. El hacer las cosas yo. Y cuando mi hacer está condicionado por un entendimiento desequilibrado de la verdadera libertad, resulta muy lesivo para mí, para los demás, y además esto me aleja de Dios. El Dios que podría tener ejércitos de autómatas, eligió hacer al hombre como varón y hembra semejantes a él, y con una voluntad de libre albedrío, siempre dirigida por el entendimiento de lo correcto, que, al seguir siendo criaturas de Dios, él debía marcar lo correcto y el hombre seguirlo como respuesta inteligente a la verdad. Algo parecido a lo que nosotros hacemos como padres al dirigir a nuestros hijos, a pesar de que muchas veces los dirigimos mal. Cosa que no pasa con Dios, pues Él siempre dirige perfectamente. Desgraciadamente, este libre albedrío se ha tornado en un enemigo de cada uno, pues nos conduce a una esclavitud sobre aquello que deberíamos dominar y señorear. Nuestra libertad se convirtió en nuestra propia esclavitud. Nuestro querer hacer lo propio nos lleva a cadenas invisibles de emociones, sentimientos y acciones cuyos resultados nos dañan. Para poder hacer lo correcto, debo ser libre de la esclavitud de mi libertad. Mi libertad me ha llevado a ser esclavo de sentimientos como el odio, la envidia, el desprecio, la vanagloria, el orgullo, a los cuales odio, pero alimento. Emociones que me llevan al sufrimiento, al desamor, a la desventura, a las faltas propias, al autodesprecio. Mis acciones pueden estar llenas de intenciones dobles que me dañan a mí y dañan a otros.
Por eso necesito ser libre de la esclavitud de mi libertad, para poder hacer lo correcto. Para ello debo ser libertado de aquello que me esclaviza y me hace hacer lo que no debo. Una palabra define a todo esto que me esclaviza. Es la palabra pecado, que muchos aborrecen, pero que está en ellos, quieran o no quieran reconocerlo. Porque cualquier cosa que está mal hecha de acuerdo al equilibrio del universo, que es el equilibrio que Dios pone, eso es pecado. Jesús, en el capítulo 8, verso 34 del Evangelio de San Juan, les dice a los religiosos de entonces, que se creían que eran la perfección en persona, les dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo curioso es que no hay ningún antídoto, ninguna vacuna en este mundo, ninguna terapia o tratamiento físico o psicológico que me libre de esta esclavitud. Lo que sí que hay es un libertador. Por eso en el mismo Evangelio, en el capítulo 8, verso 36, el mismo Jesús dice que si yo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, no nos liberta otra vez para hacer lo incorrecto. Como dice el mismo apóstol Pedro en su escrito de la primera carta, el capítulo 2, verso 16, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Siervos de Dios. Como siervos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer las obras de nuestro Señor. Dice en Efesios capítulo 2, en el verso 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, para hacer lo correcto, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas, para que las hagamos. Un siervo hace lo que su Señor le dice. Un siervo no dice: me levanto por la mañana y hago lo que quiero. No. Si tiene una misión que hacer, ha sido dada por su amo, por su Señor. Y entonces él obedece y hace eso que tiene que hacer. Esa es la verdadera libertad del siervo. Y esa es nuestra verdadera libertad, hacer lo que Dios dice que hagamos. Termino con una frase de un tal Jules Renard, que dice: es necesario que el hombre libre se tome a veces la libertad de ser esclavos. Yo añado: sí, esclavos, pero esclavos de Dios. Que cuando uno es esclavo de Dios, está mejor que el mejor de los reyes de este mundo. Que Dios os bendiga.